Llamo tu atención sobre esto. Profecía de la conducta humana en el futuro. Es decir, el Señor Jesucristo nos revela en su palabra cuál será el comportamiento de los seres humanos, de los hombres y mujeres sobre la tierra a medida que se acerque el final. Y esto se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 17, en los versículos 26 y 30, el cual dice así: lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre será revelado. En el texto se ven tres partes. Una semejanza, lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Una actividad que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Un evento, el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. De manera que el texto en boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos advierte de cómo será la actividad humana en los tiempos del fin. Y recordemos que nosotros somos seres sociales. Es la inclinación siempre de seguir la corriente. Hay corrientes que son sanas, propias, pero hay otras que pueden ser peligrosas. Y estas que nos dice el Señor son peligrosas. Y llamo vuestra atención en las actividades para los tiempos del fin. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Y uno se pregunta, ¿no son estas actividades necesarias para el sostén del cuerpo? Sí, más que necesarias, son legítimas. Pero en el texto da a entender que va a ser pecaminosa. ¿Y cuando una actividad necesaria se convierte en pecaminosa? Por ejemplo, la comida, yo puedo comer de manera natural para satisfacer la necesidad y sostener mi cuerpo, pero también puedo comer con glotonería. Es decir, que cuando yo soy inmoderado o paso el extremo, se convierte en pecado. Entonces, para los tiempos del fin, va a haber una falta de moderación en el uso de las materias necesarias para mi cuerpo. Va a venir un materialismo y, si cabe la palabra, extremo o desenfrenado. Más aún, o peor aún, el cristianismo será abandonado. La religión dominante será las cosas materiales. Y las prácticas de la humanidad antes del fin del mundo son 5 áreas. Sexo, y que el Señor Jesucristo dice, casándose y en casamiento. Y tú y yo somos testigos de la cosa que está ocurriendo. Hay veces que el anuncio de una válvula de un automóvil lo hacen produciendo codicia en la gente con una mujer casi desnuda. De modo que eso será uso del sexo. Tú y yo necesitamos el sexo, pero va a ser desenfrenado o inmoderado, cansándose y en casamiento. El culto del cuerpo, comían. Es decir, que va a ser un exceso de la comida, seleccionar la comida, pero de manera excesiva. El disfrute corporal, bebían. En las escrituras el beber es sinónimo muchas veces de disfrute. Bebían vino. El Señor Jesucristo sentado en la casa de Mateo tomaban vino, como disfrutaban la compañía. Así que va a haber un disfrute corporal en extremo. Bebían, ahora se venden más bebidas alcohólicas y vino que nunca antes. El vino en sí no es malo, pero en inmoderación se convierte en pecaminoso, como hemos dicho. Los negocios compraban y vendían. Todos los periódicos y todas las noticias tienen una sección que se llama economía. Las personas pasan los días enteros, nada más hay que ver las actividades en las bolsas de valores, las 24/7 atento a los asuntos económicos. Y luego la tecnología, plantaban y edificaban. Así que la humanidad se va a dedicar a 5 grandes áreas de modo inmoderado o de manera inmoderada, sin freno. ¿Y cuáles son esas? Sexo,
el cuidado del cuerpo, el disfrute corporal, los negocios y las actividades tecnológicas. Ahora no hay alguien que no esté todo el tiempo pegado de la actividad tecnológica. Serán días peligrosos y será una influencia sutil. ¿Saben por qué será una influencia sutil? Porque son actividades necesarias y legítimas para mí, pero de forma extrema o inmoderada, lo cual se puede meter muy fácil. Por eso nuestro Señor nos advierte de estas cosas que vendrán y que no contaminen nuestras almas. ¿Qué hacemos al final? Orar, tal como Él nos lo mandó. ¿Y qué Él nos mandó? Que oremos de esta manera. Señor, líbranos del lazo de materialismo desenfrenado que vendrá sobre la tierra. Danos fuerzas para resistir las cosas que vendrán y que estemos en pie para el día del Señor Jesucristo. Amén.